Saludos a todos y muchas gracias por la oportunidad que me brindan de homenajear con esta ponencia a Rosa Regaz, escritora, luchadora, incansable y valiente, una mujer polifacética que nos dejó el 17 de julio de 2024, tras 90 años de vivencia intensa. Dos de sus novelas, Luna Lunera, Premio Ciudad de Barcelona en 1999 y Música de Cámara, Premio Biblioteca Breve en 2013, atestiguan el desarraigo que siente de por vida el exiliado. El recuerdo del propio exilio de la escritora durante la Guerra Civil Española marca las experiencias de sus personajes literarios y se espeja en ellas para reivindicar la memoria de la huida de medio millón de españoles. La guerra cercenó los vínculos entre la autora, sus hermanos y sus padres, que nunca volvieron a convivir, ni siquiera pudieron jamás reunirse en un mismo espacio como la familia que fueron, porque todo se resquebrajó en el exilio. Regás confesaba que su alma vivía en un perpetuo exilio, y esta percepción de no pertenecer más que a un paraíso perdido es la que trasladó a los protagonistas de estas dos novelas, sobre todo a los personajes femeninos que sobreviven en un continuo nostos hacia un mundo extinguido, porque son mujeres marcadas por la huella del desplazamiento forzoso. Para Regaz, escribir significa rescatar de la memoria histórica el testimonio del exilio que ella misma sufrió durante su infancia, como los niños de estas dos novelas. La autora convirtió su literatura en un noray al que se amarró para rescatar del olvido sus recuerdos, con la intención de comprender cuántas vivencias, carencias, emociones, afectos y derrotas había experimentado desde que se desgajó su niñez a causa de la Guerra Civil Española. La literatura fue su volardo y en ella vertió ese desarraigo que padecía desde su partida al exilio francés, esa sensación de no vincularse a lugar alguno, de no encajar en la sociedad, de haber perdido el paraíso de protección y de amor que conoció cuando era niña. Todo eso constituye el drama que he querido bautizar como el estigma del exiliado. La autora quiso dar voz al sentir melancólico que se le arraiga al exiliado que permanece lejos de su tierra, pero también necesitaba relatar la desazón del que se atreve a regresar a ella aunque no la reconozca, porque aquella ya no es la patria que lo había identificado como parte de un colectivo y de un paisaje lacerante ahora tras la contienda. El exiliado se siente esclavizado melancólicamente a ese recuerdo vano del paraíso perdido y busca resignado una identidad que no haya. Como dice la escritora, una de las cosas más curiosas del exilio es que no desaparece nunca. Una persona que ha sido exiliada, aunque vuelva a su país, vuelve a un país que no es el suyo. No es el país que dejó, ni muchísimo menos. Los exiliados que volvieron a España no lo hicieron a un país republicano, sino a un país franquista. Los que pensábamos que volveríamos a la situación inicial, volver a lo que nos pasamos la vida deseando, no pudimos nunca lograrlo, porque aquello ya no existía. Regás vierte esta reflexión también en su obra Música de Cámara, cuando la protagonista le confiesa a su marido: no he echado raíces en esta tierra ni en ninguna otra, o tal vez lo que ocurre es que soy un poco de todas ellas, sin sentir nunca que les pertenezco y que me pertenecen del todo. Cuando echo de menos esta pertenencia a un territorio me digo, tal vez no hay que echar raíces en la tierra a la que hemos llegado por un azar de la naturaleza, sino en las ideas, en los sentimientos y en las emociones que hemos forjado nosotros mismos y en el compromiso que les debemos. Regás se convirtió en una escritora obsesionada por dos asuntos recurrentes en su narrativa: la guerra civil, a la que denomina Guerra de España, y el exilio, cuya aspereza experimentó siendo niña y cuya soledad padeció cuando fue repatriada junto a sus hermanos por orden de su abuelo paterno, que se quedó con la patria potestad de los nietos gracias a su adhesión al franquismo. Así se perdió para siempre la posibilidad de reconstruir el hogar en el que la escritora había nacido, porque sus padres permanecieron en el extranjero. Regás se definía como una testigo que había vivido en el ambiente de los fascistas porque los republicanos no tenían ni siquiera la posibilidad de vivir con sus hijos porque estaban en el exilio o muertos. Luna Lunera y Música de Cámara comparten estos rasgos temáticos, además del mismo espacio narrativo, la ciudad condal. Pero si Barcelona es el escenario donde transcurre la acción y la vida de los personajes, Francia se erige como una utopía de doble filo: la tierra prometida que libra a los personajes de la represión y de la muerte, y la tierra donde encontrarán el dolor que los estigmatiza para el resto de sus vidas, un sentimiento que Arcadia explica muy bien a su marido cuando le confiesa: ya sabes que nunca he tenido sentido patriótico, ni con España ni con Francia.
y aún a pesar de ello cuando hablo lo hago como española, no como francesa. Es una dicotomía curiosa. Es cierto que me siento más en casa en Francia. Es allí donde pasé mi infancia, donde aprendí a hablar. Tal vez se deba a que Francia me recibió y me acogió, y en cambio de España salí huyendo. Ambas son obras de testimonio en las que los personajes no juzgan la realidad en la que viven, sino que dan cuenta de ella, dejando que el lector extraiga sus propias conclusiones. En Luna Lunera la infancia es el espacio al que el ser humano retorna una y otra vez en busca de su identidad, una niñez que queda en una margen de la vida de los cuatro niños protagonistas y también en la vida de Arcadia de música de cámara, para convertirse en una vivencia hiriente, difícil de recordar porque está truncada por la guerra y sus consecuencias, igual que la infancia de la autora. Regás nació el 11 de noviembre de 1933 en Barcelona y fue la tercera de cuatro hermanos. Sus padres, Xavier Regás, Mariona Pallés, eran burgueses, amantes de la cultura posmodernista de los años 30 y grandes defensores de los ideales republicanos. En su casa se vivía la literatura. Durante los 7 años de matrimonio de los Regás Pallés se vivió en esta familia las tertulias literarias con amigos como Josep María Sagarra, Margarita Xirgu, Josep Pla. Incluso sus padres ofrecieron un homenaje a Federico García Lorca, con quien almorzaron en el restaurante de la Estación de Francia, hasta 1937, año en que Regás y sus hermanos son evacuados de Barcelona debido a los terribles bombardeos italianos sobre la ciudad. Los dos mayores salen hacia Holanda y ella y su hermano pequeño se marchan a Francia, donde vivirán internos en la escuela laica Frenet. De esa experiencia recordará la escritora lo siguiente: yo misma fui una niña del exilio. Yo tenía 2 años y medio cuando se hizo el golpe militar, los sediciosos, como decía mi padre. Siempre he creído que lo fundamental en nosotros es lo que se aprende y se vive hasta los 6 años, pero también soy consciente de la carencia afectiva que sufrí, que duró toda la posguerra, porque de vuelta a España a los 6 años ya nunca pude vivir con mis padres que se quedaron en el exilio. Así, entre el 27 y el 28 de enero del año 39, después de entrar las tropas nacionales en Barcelona, su padre, Xavier, que trabajaba como jefe de sección en la Generalitat, tras ayudar a salir del país a cuantos conocidos pudo, consiguió alcanzar la frontera francesa. Sin embargo, igual que ocurrió con otros 300.000 exiliados españoles, a Xavier Regás lo internaron durante 8 meses en el mal llamado campo de refugiados de Argelès, un verdadero campo de concentración sobre la arena, del que logró fugarse y alcanzar París, donde sobrevivió escondiéndose hasta que en el año 42 su padre lo repatrió. Sin embargo, condenado por las autoridades franquistas, vivió retenido en la casa familiar de Barcelona sin ningún tipo de libertad. Mariona, la madre de Regás, huyó a Francia y allí conoció a Pío Baroja, una anécdota que se literaturiza en música de cámara. Uno de los pensamientos constantes de la autora es entonces la reunificación de su familia, con la expresión de todo esto que dice en yo me pasé la vida pensando que tenía que volver a la situación inicial donde mis padres, mis hermanos, formábamos una familia. Y cuando pudimos volver a ver a nuestros padres, aquello ya no existía, la familia ya no existía, se había roto y sin embargo todo esto continúa. Con esta expresión se refería al desarraigo del exiliado, un sentir que traslada a los protagonistas de Luna Lunera y de música de cámara. Para ella el exilio era lo perdido, la maravilla perdida, porque mis padres estaban en el exilio, yo había perdido a mis padres, a mi familia, y había perdido mi condición de persona normal. Yo estaba en una escuela en la que todas las niñas tenían a su mamá y yo no tenía ninguna de esas cosas. Tenía que ir al tribunal de menores a ver a mi madre, sentarme en una silla para que me viera. Rosa Regás fue una niña consciente de su condición marginal a causa de la ideología de sus padres y de esta característica. Esta característica se distingue en los personajes de estas dos novelas. Decía la escritora, de pequeña tenía conciencia del exilio. ¿Cómo no la iba a tener? Todos los niños tenían papá y mamá y yo no. Pero no me provocó complejo de inferioridad. Yo sabía que era exiliada y sabía que había perdido una guerra y sabía que todo lo que me pasaba era culpa de que mis padres habían perdido la guerra. A pesar de sentirse fuera de todo, le parecía que ser perdedor de la guerra era mucho mejor que haberla ganado. No obstante,
no siempre fue consciente de su sufrimiento, ya que, como dijo, el daño que me ha hecho el exilio lo he descubierto cuando he sido mayor. Sus hermanos y ella construyeron una singular familia que se protegió del dolor que les provocaba el estigma de ser hijo de exiliado. Como refiere, ese fue un sentimiento compartido por todos mis hermanos. Fuimos un clan, echamos de menos la familia juntos. Luna Lunera, novela basada en su autobiografía, está dedicada a sus hermanos, que son los mástiles de su infancia, que para ella es la única patria que tengo, como reza la dedicatoria que abre esa narración. Regás cree que el exilio de alguna manera lo heredan tus hijos y tus nietos también, dice. De manera que el exiliado vive con ese desarraigo que transmite por dos generaciones. Como señala, el exilio no hace falta que lo hayas vivido, solo que tu padre sea exiliado te toca. Hay gente que no se ha movido del país y ha sido un exiliado toda su vida. En este punto está de acuerdo con la tesis que se expone en Los Rojos de Ultramar, una novela del escritor Jordi Soler, nieto de exiliados. En Luna Lunera es Ana la encargada de contar al lector el desarraigo que siente, que no es otro que el conflicto de ser extranjera en su patria. La escritora verbaliza el sentimiento de cuando ella regresó a esa Barcelona que no reconocía, de la que recuerda a través de la voz de Ana que todos los niños vivían aterrados, pero los que llevábamos el estigma de ser hijos de rojos, además estábamos marginados, no se permitía a un hijo de rojo jugar con los niños de los padres que ellos llamaban decentes. La casa del abuelo, donde los 4 niños se reúnen para alguna celebración, se convierte en el espacio que utilizan para reconstruir y recordar cómo era su vida antes del exilio. Las mujeres de la cocina son las custodias de la memoria familiar y los niños conversan con ellas para desenterrar su intrahistoria. En esas charlas las mujeres hablan del exilio del padre de los niños a Francia, la ejecución de su tío en Montjuic, la suerte de los hijos del cuñado de la señorita Herminia, que murieron todos de hambre por ser hijos de rojo. Daños colaterales del exilio que la escritora plasma en su narración. Este miedo a la denuncia que aparece también en otro relato, Los funerales de la esperanza, donde la protagonista Julita se casa con un legionario para no ser denunciada por Roja y se descubra que su padre está preso en el penal de Ocaña, donde también estuvo condenado Miguel Hernández. Los dos epígrafes que abren Luna Lunera remiten al tema de la opresión y el exilio de la España de los vencidos. El primero pertenece a Salvador Espriu y el segundo a Jaime Gil de Viedma. Espriu vivió un exilio interior, aunque no huyera de España. De la misma manera lo vivió el personaje del tío Juan, quien estuvo escondido en un armario hasta el final de la guerra civil, o el tío Santiago, otro personaje de Luna Lunera, rescatado por el abuelo Vidal de un campo de concentración, aunque permanece enclaustrado en la casa familiar, entregado a la música, a la religión y al alcohol. Por eso la autora dice que el exilio se siente como una segunda muerte, pero no para los que se han exiliado, sino para los que se han quedado en el país. Incluso Antonio Machado aparece en estas páginas a través de su último verso. Por eso, Nieva de la Paz considera que lo importante en Luna Lunera es el compromiso de la autora con la recuperación de la memoria de los vencidos. El exilio es recordado por la protagonista de Música de Cámara como el hogar al que nunca volverá. A través de sus recuerdos descubrimos retazos de la vida en el campo de concentración de Argelès, ese infierno sobre la arena, fotografiado por Robert Capa, o las vidas de diversos exiliados como la del pintor Grau Sala y su esposa, la pintora Ángeles Santos. En Música de Cámara, Arcadia guarda la memoria del exilio y materializa la idea de que lo que se aprende en la infancia marca tu destino y permanece como un mensaje subliminal hasta que resurge y revuelve el orden de tu vida. También está una idea de la autora. Raúl Torres, alias Tobías, es el exiliado que cambia de identidad al regresar a la patria con la esperanza de poder vivir en paz, aunque morirá defenestrado en la comisaría de Vía Layetana. Este es el personaje que escoge Regás para rendir homenaje a cuantas personas y organismos tuvieron que ver con la República y ayudaron a los exiliados a su regreso. Rosa Regás murió convencida de que no se había reconocido ni dignificado lo suficiente la figura del exiliado y consideraba que urgía recuperar su voz, aunque ello implicara asumir la verdad con todos sus matices, y constituye un verdadero acto de libertad para el que se necesita madurez política y social. Esta convicción la expresa Arcadia en Música de Cámara, cuando define España como un país
en el que aún no se ha reconocido el papel importantísimo de los militares, soldados y civiles que defendieron la República de los golpistas, todos en el exilio, muchos de los cuales todavía no han podido volver y están excluidos de los beneficios sociales de un gobierno que los da a mansalva a los asesinos vencedores. Afirma sin tapujos la ideología de la propia autora y dice: no creo que los exiliados recuperen los derechos que les corresponden, y menos aún que consigan una indemnización por lo sufrido en defensa de la República que les permita vivir con dignidad y abandonar el exilio y la indigencia. Arcadia es la voz de la escritora, como también lo es la voz de Anna en Luna Lunera. El exilio es una presencia perseverante en las vidas de los personajes de estas dos novelas, porque es la consecuencia del enfrentamiento entre las dos Españas. Por eso recuperar la memoria histórica fue siempre para Regás una prioridad, ya que estaba convencida de que España es un país sin memoria, en el que Franco castigó a los perdedores a no tener futuro y también castigó a los ganadores y los dejó sin pasado. Tanto Luna Lunera como Música de Cámara son novelas en las que Regás fortalece su compromiso para la recuperación de la memoria histórica, porque ella padeció como 500.000 de españoles más las consecuencias de la guerra civil y del exilio y del legado de la ausencia, temas que caracterizan estas dos novelas en el intento constante de la escritora de rellenar el vacío de su infancia perdida por la contienda, cuyo recuerdo le hizo confesar en una de las entrevistas que me concedió lo siguiente: yo sé que soy exiliada, porque la única cosa que me hace llorar es la que se refiere a la República, la guerra y el exilio. A veces no lo puedo ni soportar el dolor que me provoca. Es lo único mío de verdad. Muchas gracias.